sea. Buenas tardes, hermano. ¿Se oye? ¿Aquí está encendido? Bien, menos mal que no se oye, porque iba a empezar echándole una bronca a Tristán. Primero, durante la dirección, los anuncios, dejó caer que me extendía mucho, que era pesado, y ahora al final quería arreglarlo con un abrazo virtual. No, tenemos que hablar. Bien, qué bueno, para todos es un gozo, ¿verdad? Y un privilegio de poder, pues un domingo más, estar reunidos ante la palabra del Señor. En el texto que hemos leído hoy, encontramos una maravillosa manera en la cual Pablo usa para llamar a Timoteo. Empieza el versículo 11 diciendo, mas tú, ¿qué dice? Oh hombre de Dios. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo? Hombre de Dios. Qué hermoso título, qué privilegio que nuestro nombre pudiese figurar en la Biblia, en la palabra de Dios, con el adjetivo de hombre de Dios, ¿verdad? Eso es una bendición tremenda que Timoteo tiene. Y yo empiezo preguntándome, ¿qué es lo que hace que entre tantos hombres que existían en la época, Timoteo sea llamado hombre de Dios? ¿Sería quizá la entrega que Timoteo tenía hacia la obra de Dios, hacia el ministerio cristiano? El afán que tenía porque las almas conocieran al Señor. Quizá fue llamado hombre de Dios por su servicio fiel y sacrificado. Quizá por su valentía y su espíritu de abnegación al estar sirviendo al Señor en medio de una iglesia que planteaba numerosos retos. Y bueno, ahora no vamos a entrar en eso, pero el ministerio de Timoteo allí en Éfeso no era un ministerio fácil, no era un ministerio sencillo. Quizás fue llamado hombre de Dios por renunciar a tantas cosas, por el espíritu de sacrificio que tuvo al renunciar a mucho para poder servir al Señor, por el buen compañerismo que ejerció para con el apóstol Pablo, acompañándolo en sus viajes misioneros, acompañándolo en sus campañas evangelísticas y luego en la labor de edificación de las iglesias. ¿Será por todo eso que Timoteo es llamado hombre de Dios o por una mezcla de todo? Sin duda, estas cosas que hemos nombrado son cualidades que le hacían merecedor de ese capítulo. Pero quiero que tú y yo hoy nos planteemos la cuestión desde otro ángulo. Ahí fuera, si sales a la calle, verás que hay muchos coches. Solo un coche puede ser llamado coche de Pedro Morales. ¿Y sabes por qué? Seguramente porque cuando el coche estaba en el concesionario y me vio pasar, él decidió ponerse a mi nombre. ¿Sería por eso? No, ¿verdad? ¿Por qué podría ser? ¿Sería porque es el coche más bonito? No, hay muchos coches mucho más bonitos que mi coche. ¿Será por algún mérito propio del coche? Tampoco. Solo hay una razón por la cual el coche de Pedro puede llamarse coche de Pedro. Y la razón es porque Pedro compró el coche. Pedro vio el coche y dijo, me lo quiero quedar. Pagó el precio, o está pagándolo, pero bueno, pagó el precio y se quedó con el coche, ¿verdad? Por eso es que el coche me pertenece. Por eso es que el coche puede ser llamado coche de Pedro. Timoteo no era un hombre de Dios por algún mérito propio de Timoteo, aunque es verdad que había mucho mérito en él, aunque es verdad que hay mucho de ejemplar en la vida de Timoteo y que nosotros debemos de asumir también, y veremos hoy durante la exposición algunas de estas cosas. Pero principalmente Timoteo era un hombre de Dios porque Dios era su dueño. Dios era el dueño de Timoteo y era el dueño pues porque lo había comprado y lo había comprado al precio más grande que se puede pagar, la sangre de Jesucristo.
¿Hay aquí alguien más que también haya sido comprado por la sangre de Cristo? Un buen número. Pues tú, te llames como te llames, aunque no te llames Timoteo, eres también un hombre, eres también una mujer de Dios. No por lo bueno que hay en ti, que seguro que hay mucho bueno, pero no por lo bueno que hay en ti, sino porque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia se apiadó de ti y decidió pagar el precio de tu rescate, el precio de tu condenación. Y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que tú pasases de ser propiedad del enemigo, condenado al infierno por toda la eternidad, a ser un hijo de Dios, redimido por Él, comprado. Y darte la oportunidad de que inicies una nueva vida. Ahora ya no siendo más hijo de Satanás, sino siendo un hombre, una mujer de Dios. Timoteo tenía mucho en lo cual nosotros pues deberíamos imitarlo, pero por encima de todo, Timoteo era un hombre de Dios porque Dios lo había comprado. Y lo que estoy tratando de decir con esta introducción es que no debería existir esa distinción entre creyentes. Todos los que somos creyentes deberíamos de estar igual de consagrados, igual de entregados, con las prioridades igual de claras al 100% de lo que Dios quiere de nuestras vidas y de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas de rendición delante de Él. La jerarquía de la religión predominante ha dividido, y la religión predominante en nuestra sociedad y casi todas las religiones, ¿verdad?, dividen a los fieles en dos categorías: el clero, de donde sale ahí pues la jerarquía y los que un poco son como superiores, y luego están el resto, luego están los laicos, que están un escalafón por debajo. En la palabra de Dios no encontramos eso, sino que todos los creyentes somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí estamos todos exactamente en la misma categoría. Tú y yo somos hombres de Dios, mujeres de Dios, al mismo nivel de responsabilidad que lo era Timoteo. Es verdad que luego en la práctica algunos dan la talla, digamos, de alguna manera, más que otros. Triste situación. Pero todos estamos llamados a lo mismo porque todos le costamos absolutamente lo mismo al Señor cuando vino a dar su vida por Dios. Así que el título del mensaje de hoy, perdón, se me olvidó encender el tinglayo este. El título del mensaje de hoy es El creyente normal y corriente. Y no vamos a hablar de un creyente normal y corriente en el sentido de a la baja. Esto no lo digo en un sentido peyorativo. El creyente normal y corriente, porque todo creyente, el creyente normal y corriente, el que todos, cada uno de nosotros, tenemos un nivel o debemos tener un nivel de entrega, de servicio y de involucración en la obra de Dios y en el desarrollo de nuestra propia transformación a la imagen de Cristo, que no tiene por qué ser más en uno y más en otro, sino que ha de ser igual en todos. Dios no quiere dos tipos de creyentes ni tres tipos de creyentes. Dios quiere hombres de Dios, mujeres de Dios, porque le costamos el precio más grande y porque somos propiedad suya. Y Dios tiene demandas para los hombres de Dios, para aquellos que ha redimido con su sangre, para aquellos que somos salvos, para aquellos que podamos decir, gloria a Dios, Él me salvó. Absolutamente todos nosotros tenemos un nivel de vida, no podemos vivir como queramos, tenemos que vivir de una forma conforme a un estilo que Dios nos demanda. Por eso, basándonos en lo que Pablo le dijo a Timoteo respecto a cómo debía ser su actuar cotidiano, no porque él fuera especial, sino porque él había sido comprado con la sangre de Cristo, es que nosotros en este día que tenemos el privilegio de participar de los símbolos de la mesa del Señor, vamos a aprovechar la palabra de Dios para ir revisando nuestras vidas y si hay algo que está fuera de orden, si hay algún desajuste,
pues tendremos oportunidad de ponernos a bien con el Señor, de pedirle perdón, de arreglar nuestra vida delante de Él y de poder así, pues, participar de estos preciosos símbolos. Nuestra pertenencia a Dios ha de dar como resultado en nosotros una clara separación de aquellos que tienen que vivir, que quieren vivir conforme a la esclavitud de este mundo, conforme a la filosofía de las personas que no conocen a Dios. La Biblia nos manda una y otra vez a salir de en medio de ellos, a apartaros de ellos, evidentemente apartarnos de ellos en el sentido de no dejar que ellos nos influyan, sino que nosotros hemos de influenciarlos a ellos. Hemos de apartarnos de ellos, hemos de salir de en medio de ellos, cuidando, teniendo en cuenta que estamos ahí para ser puente, para que ellos puedan llegar a Dios, al Dios que nosotros conocemos y al Dios que nosotros predicamos. Pero en esta relación hemos de ser muy cuidadosos para no dejar que ellos nos arrastren a nosotros, sino para nosotros poder ganarlos a ellos para Cristo y que puedan descubrir la bendición de su amor. Y en eso estamos todos en la misma tarea, todos en la misma batalla. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, allí en el capítulo 5, de los versículos 12 en adelante, si quieres luego lo lees en casa, él les exhorta a reconocer a los que les presiden en el Señor. Y luego da una tarea, una lista de cuáles son sus funciones. No de los que presiden, sino de toda la iglesia. Y les dice cuáles son sus funciones. Y vemos como todo el ministerio de la iglesia y todos los aspectos de la vida cristiana, todas las demandas de Dios para sus hijos, recaen sobre todo el cuerpo, no sobre un grupo específico, que podríamos a veces considerar como los líderes. El cuerpo de Cristo somos todos y todos tenemos las mismas responsabilidades y las mismas demandas de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Así que nuestra porción de hoy no es exclusiva para una especie de élite cristiana. Eso es para los ancianos. Eso es para los responsables. No, es absolutamente para todos. Y ninguno podemos excusarnos con eso de, hoy eso no es para mí, porque es para ti y para mí. Es para todos los creyentes, el creyente normal y corriente. No porque haya unos creyentes que son élite y otros que son normal y corriente, sino porque lo normal y corriente en todos los creyentes es que vivamos vidas de consagración y de entrega delante del Señor. Así que ninguno de nosotros podemos hoy pensar, esto hoy no va a ser para mí. Sí, va a ser para ti, seas quien seas, ocupes el lugar que ocupes dentro de la iglesia. Si eres un hijo de Dios, si has sido redimido, comprado por la sangre de Cristo, esto es absolutamente para ti. ¿Cómo es un cristiano normal y corriente? ¿Cómo debemos todos los creyentes de ser? En este texto, primeramente se nos aclara que el creyente es alguien que huye. Dice la primera parte del versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. ¿Cómo se llama alguien que huye? Alguien que huye es un fugitivo. Todos hemos visto en las películas fugitivos, ¿verdad? Personas que están huyendo por algún motivo y están a veces en lugares donde nadie los conoce porque en su vida han conseguido llegar a lugares donde tratan de pasar desapercibidos. Y tú ves en las películas, a lo mejor hay un fugitivo que está en un restaurante, se siente tranquilo, se siente seguro, pide su comida, empieza a comer, pero de repente ve que pasa por allí un policía. Toda su tranquilidad se le viene abajo. ¿Qué hace? No se espera tranquilamente a terminar la comida. No. Deja allí, todo lo hemos visto en las películas, deja el dinero en la mesa y se marcha corriendo. Huye porque es un fugitivo. Deja atrás aquel plato en el cual iba a deleitarse, porque su prioridad es
salir corriendo. O todos vemos a veces en algunas películas también a alguien que llega a un lugar nuevo tratando de rehacer su vida, encuentra pues quizá alguien, un chico, una chica con quien desea compartir su vida, pero de repente aparece en escena alguien de su pasado, alguien que podría conocerle, que podría saber quién es, y sin mediar palabras y sin nada, se marcha y deja a la persona plantada porque es un fugitivo, porque no puede quedarse. Su prioridad es huir y huye por encima de todo sin importar el daño que pueda hacer. O tiene un trabajo que le gusta, está ganando su dinero, está sobreviviendo, pero de repente se da una circunstancia que delata su pasado y sin mediar palabras, sin despedirse, sin nada, simplemente se marcha, porque es un fugitivo. Es alguien que solo tiene una prioridad y es huir para que no le cojan. Nada es más importante. Ni la comida que estaba disfrutando en el restaurante, ni la relación que estaba comenzando con esa persona con la cual pues podía tener planes, ni el trabajo que estaba realizando. Absolutamente es más importante, absolutamente nada es más importante que el hecho de poder huir para que no le cojan, ¿verdad? Y esa es un poco la idea. El hombre de Dios entiende que hay ciertas cosas de las que debemos huir sin importar lo que dejemos atrás, sin importar lo que perdamos. No podemos tontear con ellas, tenemos que huir. Evita como sea que estas cosas se den en ti, es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. ¿Y qué son las cosas de las cuales debemos huir? Porque Pablo le dice, huye de estas cosas. Pues las cosas de las cuales debemos de huir están claras en la porción anterior. Desde el versículo 3, Pablo le está explicando y le dice, si alguno enseña otra cosa, hablando de la sana doctrina, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es a la piedad. En la sección anterior, Pablo le está alertando a Timoteo de algunos peligros que se pueden dar. Y uno de ellos es la doctrina diferente o la falsa doctrina. Y él le advierte, huye de esa doctrina. Ten cuidado con esa enseñanza. Ten cuidado con todo aquello que pueda correr el peligro de ser una enseñanza no bíblica. De esas cosas, le dice Pablo al creyente normal y corriente, huye. Y seríamos muy sabios si tomáramos en cuenta esta advertencia de Pablo y tratáramos de tener una actitud de huidor de cualquier filosofía, de cualquier doctrina que sea extraña. Y hoy muchas veces en nuestra mentalidad del siglo XXI, en esa idea de querer ser creyentes pues abiertos, creyentes que no, creyentes que no estamos cerrados y demás, lo que hacemos a veces es todo lo contrario. Y acudimos a ciertos sitios y buscamos en el doctor Google y buscamos en el pastor YouTube y buscamos otras versiones a ver qué es lo que fulanito piensa, qué es lo que ciclanito piensa, y al final cogemos entre toda la amalgama de diferentes opiniones la que más nos conviene a nosotros, independientemente de si es la postura bíblica o no. Y eso es un peligro que está haciendo mucho daño a la iglesia de Dios, porque los creyentes estamos perdiendo cada vez más el temor a las enseñanzas no bíblicas. Y porque cada vez estamos perdiendo más el temor a las enseñanzas que no son bíblicas, cada vez hay más personas que están impartiendo enseñanzas que no son tampoco bíblicas y el pueblo las está absorbiendo como si fuesen la palabra de Dios. Por eso hemos de tener mucho cuidado y hemos de huir de todo eso. Hay un montón de enseñanzas que los que buscan es confundirnos y dañar nuestro crecimiento espiritual. No digo con esto que te encierres en una burbuja, pero sí que seamos cautos para poder verlas venir en oración y con la guía del Espíritu Santo. En la primera parte del versículo 4, él da unas características, también está contrarrestando las características de los falsos maestros con las características de Timoteo, un creyente normal y corriente y que por eso es hombre de Dios.
Y en el versículo 4 él le dice, están envanecidos y nada saben. Esas eran las actitudes de los falsos maestros, que estaban envanecidos. Se creían los poseedores absolutos de la verdad. La Biblia nos enseña que solo hay una verdad, la palabra de Dios. Y hemos de dejar que sea la Biblia quien tenga la última palabra absolutamente en todos los campos. Porque si no, estaremos pretendiendo ser nosotros más sabios que la palabra de Dios y estaremos envaneciéndonos. Huye también, dice la segunda parte del versículo 4. Está envanecido, dice, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Huye, Timoteo, de la contienda. No te pongas a discutir por el gusto de discutir. Simplemente rechaza aquello que no es de la palabra. Rechaza aquello que no es de Dios. Y no entres. Hay momentos en los que no debemos de entrar en contienda solamente por palabras. Solamente es defender la doctrina de la palabra de Dios. Huye de corromper tu mente. En el versículo 5 dice que estas personas hablan de cuestiones que no edifican. Si no edifica, ¿por qué lo haces el centro de tus conversaciones, el centro de tus enseñanzas, el centro de tu interés? Un hombre de Dios ha de ser capaz de no dejar que su mente sea corrompida. Me atrasé con el... A ver, ahora estoy... Huye de corromper tu mente, era, ¿no? De la contienda. De corromper tu mente. Haz que estas cosas que estén fuera de ti. La quinta característica, huye del amor al dinero. Nos dice en los versículos 8 al 10, que es lo más cercano al huye que Pablo le dijo. Por contexto vemos que es lo principal porque es lo más cercano a él. Huye del amor al dinero. Y en la palabra de Dios y en la historia de la Iglesia encontramos un montón de ejemplos de personas que debiendo tener una actitud tuvieron otra. De personas que debiendo amar más a Dios y a su palabra se vendieron por el dinero. Desde Balaán, que se vendió al mejor postor, pasando por los codiciosos falsos profetas que profetizaban mal intencionalmente al pueblo de Israel para sacar beneficio, o los falsos maestros de los que se nos advierte en el Nuevo Testamento, hasta que llegamos a gente como Demas, a gente como Judas, que priorizaron el dinero antes que la entrega y el servicio al Señor. Vemos como el amor al dinero es algo que se ha vuelto peligrosamente tentativo para los hijos de Dios. Y por eso nos advierte, huye del amor al dinero, deséchalo de tu corazón. El amor al dinero nos puede producir muchos quebraderos de cabeza y por eso hemos de huir de él. Y no estoy hablando del dinero y no estoy hablando de las riquezas. Y doy gracias a Dios porque hay hermanos a los que Él en su soberanía ha decidido bendecir con dinero, con riquezas y con propiedades materiales. Simplemente oro que sean buenos mayordomos y que hagan un buen uso de aquello que Dios les ha dado. Pero hay un problema cuando no es que Dios te enriquezca, Dios te bendiga con riqueza. Hay hermanos a los que Dios ha querido bendecirles con pobreza, porque si les da mucho, no seríamos capaces de administrarlo, por eso nos da poco. Y el problema es que cuando esos a los que Dios en su soberanía ha decidido darnos poco, nos centramos en tener mucho, no importa lo que Dios haya decidido para mi vida. Importa que yo quiero prosperidad, que yo quiero bienestar material. La semana pasada creo que hablamos algo también del contentamiento y qué gran necesidad tenemos de ese contentamiento, ¿verdad? De saber qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Él quiere para nosotros y contentarnos con eso, no ir en pos de un egoísmo sin sentido, de un materialismo como el que va este mundo, ¿verdad? Así pues, son cosas, nos advierte el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros, cosas de las que debemos de huir. El creyente normal y corriente es alguien que huye
Huye de estas cosas. Pero también, y al mismo tiempo, también y con la misma pasión y en la misma proporcionalidad que huye de esas cosas, el creyente normal y corriente es alguien que sigue, es alguien que va en pos de otras cosas, ¿no? Que es lo que nos dice el versículo 11 en su segunda parte. Y sigue, o sea, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La lucha es doble. La lucha no es simplemente en un sentido, en el sentido de huir, es además en el sentido de perseguir, de ir a por, de buscar que se dé en nosotros, no cosas, pero sí cualidades. Y estas aquí se nos muestran las cualidades que tú y yo debemos de buscar y que ya adelantamos que solo son posibles mediante la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, por lo que tenemos que vivir vidas rendidas a Él. Al final todo termina en lo mismo, obediencia a Él, vidas en las cuales Él señorea. ¿Y qué es lo que sigue el creyente normal y corriente? Pues nos dice el texto que sigue la justicia. Aquí justicia significa hacer lo que es correcto en relación a Dios y al hombre. ¿Y qué es lo correcto? Lo que la palabra de Dios estipula como correcto. Es decir, que el cristiano ha de ser conocido por hacer lo que es correcto, pero no según nuestra sociedad caída, sino según lo que la palabra de Dios dice. Probablemente la sociedad que nos rodea no esté nada de acuerdo con muchas de lo que nosotros llamamos justicia, con mucho de lo que nosotros entendemos que es justo por la palabra de Dios, y eso lo vivimos, y en nuestra vida cotidiana vemos ese conflicto continuo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios y practicar la justicia de la palabra de Dios. Por justicia no me refiero a ser jueces, sino a practicar lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de practicar. Número 1, la justicia. Número 2, la piedad. Esto tiene que ver con nuestra motivación interior. Si la justicia es lo que se ve de fuera que hacemos, cómo los demás, cómo este mundo ve que actuamos, la piedad es lo que motiva que nosotros actuemos de esa manera, ¿verdad? Nuestra motivación. Es, por así decirlo, el equivalente interno a la justicia. La justicia es externa y la piedad es interna. Y eso es lo que nos motiva a vivir de esa manera. Mientras que la justicia pone el énfasis en nuestro andar, en que vivamos obedeciendo a la palabra de Dios, y eso es lo que los demás ven, porque es algo externo. La piedad pone el énfasis en nuestro interior. El amor a Dios y amor al hombre por sobre todas las cosas es lo que nos motiva a que nosotros sujetemos nuestra vida a Dios y vivamos como Dios desea que vivamos, para dar testimonio a aquellos que no conocen a Dios y para glorificar al Dios que nosotros sí que conocemos. Y este deseo de vivir agradándole es lo que la Biblia llama una vida pía, una vida de piedad, es decir, una vida que busca la santidad de Dios, y eso nos mueve a practicar la justicia de Dios, ¿verdad? Hemos de seguir también la fe, nos dice como tercer punto, ¿verdad? La fe. Hebreos, en su capítulo 11, nos da una clara descripción de lo que es la fe, ¿verdad? Pero aquí Pablo está hablando de una firme persuasión o de una creencia en la verdad hasta tal punto que se convierte en la motora de nuestras acciones y en lo que nos ayuda a resistir las situaciones adversas con la confianza, con la seguridad de que Dios sabe lo que está haciendo y que Dios va a obrar de una forma poderosa en el momento que Él lo crea adecuado, ¿verdad? Aunque nosotros decimos mucho que vivimos por fe, en nuestra vida cotidiana muchas veces sabemos lo que Dios dice, pero hacemos otra cosa. Y cada uno de nosotros, sin mirar a otro, sino sin mirarnos a nosotros, podríamos poner muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Piensa en tu vida, yo pienso en la mía. No hay muchas veces que yo, sabiendo que Dios tiene la razón, sabiendo que la palabra de Dios es lo mejor,
yo he tomado decisiones en mi vida que han sido contrarias a lo que la palabra de Dios dice, porque en mi mente finita he tenido tal necedad que he pensado, bueno, sé que Dios quiere esto, pero en este caso, en esta ocasión, lo mejor para mí no va a ser obedecer a Dios, no va a ser creerle a Dios, no va a ser moverme conforme a los principios y los preceptos de Dios, sino hacerlo a mi manera. ¿No lo has hecho nunca? Quizá no lo hayas expresado con esas palabras, pero todos hemos caído en alguna ocasión en eso, ¿verdad? Y hemos pagado las consecuencias. Por eso Pablo le manda a Timoteo, Pablo nos manda a los creyentes normales y corrientes a que persigamos la fe, a que vivamos confiando y creyendo en la palabra de Dios y al Dios de la palabra, porque eso es lo mejor. Debemos de buscar también el amor, nos dice ahí el texto, ¿verdad? Seguir el amor. Y ya sabemos, este amor es un amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor que no piensa en lo que recibe, sino que da sin límite, que da todo lo que tiene que dar, ¿verdad? Tanto a los que nos caen bien como a los que nos caen mal, tanto a los amigos como a los enemigos, tanto a los que son amables con nosotros como a los que son ásperos con nosotros, porque el mandamiento es, y ya lo sabemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordamos que el prójimo no es el que nos cae bien, el prójimo no es el amiguete, el prójimo es cualquiera que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y eso han de ser los objetos de nuestro amor. Por eso, por este hecho tenemos que hacer todo lo posible por llevar a las almas a los pies de Cristo, porque las personas entiendan su situación de condenación delante de Dios, clamen a Él y puedan encontrar el perdón de los pecados. No hay mayor amor, no hay mayor prueba de amor que esta, ¿verdad? Que compartamos el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor, es decir, con nuestro prójimo. Hemos de seguir también la paciencia. Y ya sabemos, la paciencia ha salido muchas veces en los últimos mensajes, tienen que ver con resistir la presión que nos viene, ¿verdad? La idea de que algo presiona sobre nosotros hacia abajo y nosotros mantenemos, sostenemos, seguimos firmes en eso. Y es una realidad que Dios quiere que nos mantengamos firmes respecto a estas situaciones. Cuando la presión sobreviene sobre nosotros, hemos de ejercer esa paciencia, que también es un fruto del Espíritu Santo de Dios y que solamente se produce en aquellas vidas que están entregadas, que están sujetas a Él, ¿verdad? Paciencia, capacidad para resistir la presión, siguiendo adelante. Últimamente hay mucha preocupación en la Iglesia porque la ONU declaró a la Iglesia como un enemigo de la libertad. Ya hace algunos meses que escuché ese tema, pero en esta última semana recibí como 25 veces la misma carta, un artículo que hay por ahí que habla acerca de eso. Es verdad, la ONU declaró a la Iglesia como enemigo de las libertades, precisamente en un escrito que habla acerca de la libertad de religión. Pero bueno, es otra contradicción más. Y eso porque los preceptos del cristianismo son contrarios a lo que los preceptos, a lo que las cosas que nuestra sociedad dice. Y al nosotros levantar una voz en contra, no cuenta para nada la libertad de expresión, no cuenta para nada la libertad religiosa, sino se nos cataloga como enemigos de la libertad, porque hay personas que quieren ser de determinada forma y nosotros decimos la palabra de Dios dice que eso no es lo correcto. La palabra de Dios a eso lo llama pecado, y por eso las personas que desean vivir de formas que no agradan a Dios ven a la Iglesia de Dios como un peligro para sus libertades, que más que sus libertades es su libertinaje. Pero lo cierto es que sí, ya la ONU reconoció, puso por escrito
que la iglesia es un enemigo de las libertades. ¿Y ahora qué hacemos? Llevamos mucho tiempo orando por nuestros hermanos alrededor de todo el mundo que por simplemente predicar el Evangelio, por haber creído en Cristo, están pagándolo con su vida. ¿Y qué si Dios permite ahora que también tú y yo empecemos a sufrir al nivel que ellos estén sufriendo? ¿Y qué si Dios ahora permite que la sociedad se vuelva contra nosotros de tal manera que comenzará a perseguirnos? Sabemos, porque las cifras están ahí, que en el siglo XX hubo más mártires por la causa del Evangelio, hubo más personas que murieron por el Evangelio que en todos los 19 años anteriores. Y sabemos también que en lo que llevamos del siglo XXI, ¿cuánto llevamos del siglo XXI? Está fácil. ¿Cuánto llevamos del siglo XXI? No, hombre, del siglo XXI. Llevamos 20 añitos. Pues en estos 20 años del siglo XXI ya hemos superado los mártires del siglo XX. Es decir, la persecución va a más y va a más de una manera bestial. Hasta ahora nos ha tocado orar por otros. Quizá ahora tengamos que orar por nosotros mismos para que Dios nos dé también fortaleza, para no negar la fe, para que nos dé paciencia, para en medio de esta situación adversa, como ya están pasando en otros sitios, pues nosotros podamos también mantenernos firmes en la fe, como nuestros hermanos se mantienen. Porque tenemos advertencia de la palabra de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo el mismo Señor Jesús. ¿Qué esperamos entonces? ¿Que nos aplaudan? ¿Qué esperamos? ¿Que nos den palmaditas? Nos van a aborrecer. Pero si nosotros vamos tras esta virtud cristiana, vamos tras la paciencia, podremos tener la misma actitud que tenían los apóstoles allí en el libro de Hechos, que nos dice en el capítulo 5, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, no solo perseguirlos, sino ya los persiguieron y cuando los cogieron le dieron leña, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Habían sido perseguidos, habían sido azotados, pero su interés no estaba en reclamar sus derechos, su interés no estaba en acabar con esa injusticia, su interés era dar gracias a Dios por haber sido tenidos por dignos de sufrir los padecimientos de Cristo y centrados en llevar el Evangelio a todos los que estaban a su alrededor. Predicar a Jesucristo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. A eso es a lo que tú estamos llamados. Y para eso necesitamos la paciencia, es decir, esa constancia a pesar de que las situaciones puedan ser adversas. ¿Cuántos hemos sido comprados por la sangre de Cristo? Como dije al principio, somos hombres y mujeres de Dios y estamos llamados a seguir esto, a seguir esa paciencia, también pues la mansedumbre. Mansedumbre no es otra cosa que una docilidad adquirida, que por medio del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que antes éramos altivos, que antes queríamos hacer las cosas a nuestra manera, que antes creíamos que solo yo soy siempre el que tengo la razón, ahora me dejo guiar, me dejo moldear, me dejo orientar por la palabra del Señor. La idea es como nos dice Colosenses, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nos manda a vestirnos porque esas cosas no son naturales en nosotros, esas cosas no están en nosotros de una forma fácil, de una forma porque sí, tenemos que trabajar en ellas. Por eso es que nos manda a trabajar en ellas. El sentido aquí de la palabra es como un caballo. Un caballo cuando está salvajado, pues no hay quien el jinete se monta encima, él salta, gira, hace lo que tenga que hacer porque trata de derrotar al jinete, trata de tirarlo de encima de él. Pero sin embargo, con el trabajo, con la constancia, con el esfuerzo, el caballo llega a estar domado
y entonces ya no solamente no tira al jinete, sino según cual sea ese nivel de doma que ha adquirido, el caballo está dócil, el caballo obedece a su amo y es capaz incluso de hacer cosas que se le ordenan, ¿verdad? Así es que el creyente normal y corriente, tú y yo, al igual que el gran hombre de Dios, Timoteo, estamos llamados a ser alguien que huye y a ser alguien que sigue, alguien que va en pos de estas cosas que hemos estado hablando. Además, hay más cosas, ¿no? Nos dice el versículo 12 que es alguien que pelea y el 13 y 14 que es alguien que es fiel, pero no vamos a poder seguir entrando más en el texto porque con esto yo creo que tenemos suficiente para revisar nuestra vida, para ponernos delante de Dios justo antes de participar de los símbolos y decir, Señor, aquí estoy. Señor, tú me conoces. Tú sabes que yo muchas veces no he sido tan huyente como debería haber sido. Muchas veces he mirado para otro lado para poder continuar acercándome a aquello que tú deseas que yo huyera. Sabes que muchas veces debiendo seguir, debiendo ir en pos de, porque es lo que tú mandas, tantas cosas, pues yo me he relajado en esa responsabilidad, yo no he hecho lo que debería de hacer. Así es que ahora te voy a pedir que inclines tu rostro, que tomes un minuto ahí donde estás mientras los diáconos que van a repartir la mesa del Señor se van acercando. Tú estés ahí a solas con el Señor pensando en lo que hemos hablado y tomando decisiones que realmente afecten a tu vida y a tu futuro. ¿Aquí? 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 ¿Más allá atrás? ¿Aquí?